Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Noche del miércoles 19 de diciembre. Por delante, más de 90 minutos. Vamos a tener el tiempo reglamentario, más el extra, más la prórroga de la prórroga, para un programa especialmente dedicado a la Navidad. Y atención, niños y niñas, pequeños y pequeñas, porque vamos a conectar con Papá Noel, que va a estar, ¿dónde? Pues en Laponia, el lugar en el que siempre hace frío y en el que siempre están los duendes preparando todos los regalos que nos van a traer si es que hemos sido buenos y buenas. Tiempo para el programa de hoy, que ya comienza, como siempre, con la cabecera. Bueno, pues llegados a este punto, llegados a estas fechas, como decíamos al inicio del programa, bueno, pues no nos queda otra que contactar con Papá Noel. Quizás ustedes en sus ciudades y pueblos pues ya hayan visto a alguno de los ayudantes del gordito quizás más famoso y entrañable de todo el año. Bueno, pues esa persona que va ayudando a Papá Noel y que va con el traje rojo, bueno, diciendo ho, 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 y con una campana, y que podemos encontrarnos pues a lo mejor en las grandes superficies comerciales. Sin embargo, Papá Noel está a punto de hacer su llegada a Asturias, a las distintas ciudades y pueblos asturianos. Se encuentra ya en Laponia haciendo las maletas. Con él vamos a contactar dentro de unos momentos. Previamente, vamos a conocer qué es lo que le piden algunos niños asturianos. Listos y ya. Hola, Papá Noel. Yo soy Dani. Yo me llamo Iker. Vamos al colegio San Miguel de Gijón. Yo voy a tercero A y él va a primero de infantil. Y yo voy a primero de infantil. Y yo me he portado muy bien y me pido una pista de Hot Wheels y 2 paquetes de coches de Hot Wheels. Y yo lo mismo. Adiós, Papá Noel. Hola, Papá Noel. He pedido el juego de MasterChef Junior, la piruleta Pop grande, la sudadera de Mickey que cambio, el reloj Vitesse, la pulsera de monito Grapples, y algún libro de algo. Adiós, Papá Noel. No estoy pensando. Hola, Papá Noel. Soy Dani. Me he portado muy bien este año. Espero que me traigas la Play 4 y que le traigas algo a mamá y a papá. A papá, bueno, a papá trae unos calcetines y a mamá tráele lo que quieras. Porque, bueno, le dije algo pero no le gustó. Besitos a ti y al reno Rodolfo también. Hola, Papá Noel, soy Martín y feliz Navidad, y para Navidad quiero que me traigas el Cantajuegos 2, el Cantajuegos 10, que el lunes de leyenda temporada 4. Adiós. Papá Noel, ¿cómo trabajas tanto en una sola noche? ¿Me lo puedes responder? Hola, mi nombre es María. Yo vengo de Santa Marina del Rey de León y mi colegio es Teo San Juan. Yo quiero pedir unos cascos y un columpio para el jardín. Adiós. Bueno, pues hay algunos que, como ven, ya se ponen tan en el papel que incluso ya se visten de pequeños Papás Noeles. Todos ellos han buscado, cómo no, realizar su mensaje a la sombra del árbol, por aquello del que dirán, por aquello de que Papá Noel me va a ver desde Laponia y, oye, hay que ir ganando puntos para estar en ello, ¿no? Para que me traiga todo cuanto piden los pequeños y no los tan pequeños, que los mayores también pedimos y esperamos disfrutar de unos buenos regalos. Bueno, no nos enrollamos más. Como decíamos, en Laponia
en las frías tierras de Laponia, ya se encuentra Papá Noel, listo para conectar con nosotros y contarnos, bueno, pues distintas cosas. Vamos a ver si la conexión es posible. Buenas noches, Papá Noel. Sí, buenas noches, Papá Noel. Está un poco teniente, un poco duro de oído. Papá Noel. Hombre, buenas noches. Hola, ¿Qué tal? Juan, Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Feliz año nuevo, que va a empezar el año nuevo otra vez. Ya estamos en Navidad, ya llegamos todos corriendo y estamos todos apretados, todos apurados. ¿Qué tal por ahí? Claro. Bueno, te oigo un poquito bajo, Papá Noel. Vamos a ver si ahora nuestras compañeras me pueden subir un poquito lo que es tu voz. Pero quiero empezar a preguntarte, oye, por el tiempo. Ahí en Laponia me imagino que frío del color que lo pidas, ¿no? Bueno, el tiempo está cambiando un poco, que hace un poquito más de calor ya, no te creas. Yo ahora, ¿Ah, sí? bueno, os refrescó y me he puesto otra vez el traje, pero ayer por la tarde todavía estuvimos en la piscina con los renos y pasándolo muy bien, ¿eh? Sí, Claro, sí. claro, bueno, oye, perfecto. Bueno, ¿son días de mucho trabajo para vosotros, para ti, para tus ayudantes? Bueno, trabajamos todo el año, porque piensa que durante todo el año tenemos que preparar todos los pedidos, los regalos, preparar muchísimas cosas, fabricar montones de juguetes, entonces no paramos en todo el año. Aunque luego, evidentemente ahora en esta fecha, en Navidad, es cuando hacemos el grandísimo esfuerzo de repartir. Durante todo el año estamos aquí en Laponia, estamos, bueno, pues organizando y trabajando, pero ahora tenemos que salir de viaje y en días muy cortos, pues tenemos que hacer mucho trabajo, mucho trabajo. Claro, bueno, precisamente creo que respondes a la pregunta que hacía una niña asturiana, Regina. Regina, ¿Eh? Regina. ¿La conoces? ¿La conoces? ¿Qué Hombre, nos decía? hombre, yo conozco a todos los niños, claro. Claro, que nos decía, ¿cómo puede Regina, ser que creo lo trabajes me todo un preguntaba, año? ¿Por qué? Bueno, ¿cómo hacía, no? Sí. Trabajaba mucho y estas cosas. Sí. Y bueno, pues es muy fácil, es muy fácil. Nosotros tenemos una red de colaboradores por todo el mundo, que son los que nos ayudan y que son, pues, esas personitas que los niños ven en todas las cabalgatas, en todas las ciudades del mundo, Claro. porque no podemos estar en todos los sitios a la vez. Sí, Y sí, por sí. eso nos ayudan tanto, y luego, bueno, pues hay gente que trabaja con camiones, que nos ayuda dejándonos un huequito en los camiones para llevar los regalos. Sí. Luego ya con el trineo yo llevo unos cuantos, pero claro, todo no puedo llevarlo yo solo, aparte claro. que ya estoy muy mayor. Está claro, está claro. Oye, los renos, ¿qué papel primordial juegan los renos con el reno Rodolfo a la cabeza, con esa nariz roja? Bueno, pues a la hora ya de hacer el plus final de repartir todo. Bueno, pues mira, Rudolf está muy bien, le hemos mejorado porque le hemos quitado la bombilla aquella que le daba mucho calor en la nariz y le hemos puesto una de estas modernas de LED, De LED. con lo cual ahora cambia hasta de color. Claro. Entonces, si queremos tirar a la izquierda ponemos una luz roja y si queremos tirar a la derecha ponemos una luz verde. Entonces va todo genial. Claro. Está muy bien, adelgazado, se apunta al gimnasio, va al gimnasio, vamos, está delgadito, fuerte, cachitas y muy bien, ya te digo, vamos mejorando la raza de los renos. Claro. Y bueno, ya se va haciendo mayor también, las cosas como son, pero ya hay una generación de renos que le está entrenando para que luego pues podamos seguir repartiendo todas las cosas con los renos, claro. Sin duda. Te quería preguntar también, de las cartas que has recibido por ahora de los niños asturianos, ¿ves que han sido buenos? ¿Crees que se lo podrán traer todo? ¿Crees que tú lo podrás traer todo? A ver, los niños en general son buenos siempre, pero son niños. Sí. Y necesitan a un entrenador o una entrenadora, porque Sí. hay que decir las cosas así, Sí. y en este caso pues son sus padres los que tienen que intentar educar a los niños y por lo menos inculcarle unos valores que sean éticamente correctos y adecuados. Eso no quiere decir ni que sean machistas, ni que sean feministas, ni que sean de un color o de otro color. No, no vamos a entrar en esas cosas. Pero por lo menos que tengan respeto. Hay que inculcar el respeto a los mayores y al prójimo, a los niños de todas las edades. Hay que jugar con otros niños y ahí es donde juegan un papel muy importante los papás. Sí, correcto, claro. Estoy completamente de acuerdo contigo, Papá Noel. También preguntarte, vamos a ver, ¿sabes que en Asturias las conexiones aéreas no viven su mejor momento? El tren de alta velocidad todavía no ha llegado. Bueno, la autopista del Mar que unía Gijón-Nantes tampoco funciona. Bueno, ¿cómo vas a llegar? Bueno, pues yo, como ya te dije, gracias a Dios, Sí. tenemos muchos amigos y gente que nos ayuda, repartidos por todo el mundo, Sí. y están funcionando muy bien porque llevamos mucho tiempo ya repartiendo, sobre todo en camiones, como te digo, en camiones, porque al final
El año pasado casi no podemos llegar. La autopista del Huerna estaba cubierta de nieve y no podíamos entrar, no hay barcos, los aviones ya no vuelan como volaban, entonces no tenemos conexiones, no tenemos nada, y entonces bueno, pero yo creo que más que el problema serio de todo eso es la grandísima tontería que los mayores están viviendo. Sí, ¿no? Esos mayores a veces tendrían que ser un poquito más niños, un poquito más inocentes y pensar las cosas con un poquito más de sentido común y de sentido infantil. Claro. Y posiblemente nos fuera mejor a todos. Quizás nos arreglamos mejor todos. ¿Los mayores también te piden regalos, también te envían cartas? Hombre, claro que sí, claro que sí. Alguno también me ve por la calle y me da alguna colleja de vez en cuando, ¿eh? ¿Ah, sí? Me dice, oye, gordito, que no me trajiste lo que te pedí. Pero es que ahora la gente pide unas cosas, chico, es que a veces no podemos comprar un iPhone para todo el mundo y eso cuesta mucho dinero. Entonces, claro, hay que entender y hay que hacerles ver a los niños también que muchas veces pues no podemos llevarles todo lo que nos piden porque la economía hay que mirarla también. Vamos a intentar cumplir la mayor parte de los deseos, pero vamos a intentar también ser un poco razonables y bueno, controlar un poquito ese gasto que hay que comer, hay que vestirse, hay que jugar, todas esas cosas. Claro. Oye, muchos niños y también muchos mayores, como te decía, piensan, bueno, esto voy a pedirlo para Papá Noel y esto otro voy a dejarlo para los Reyes. Algunos maledicentes dicen, ¿cómo será la relación de Papá Noel con los Reyes? Es decir, ¿hay una relación fluida donde tú dices, majestades, no llego con esto para este niño, esto que quede para vosotros? Ellos funcionan como compartimentos estanco por aquello de que ellos están donde el calor, tú en el frío. ¿Cómo va este tema? ¿Cómo os lleváis entre vosotros? Nos llevamos muy bien. Sí. De hecho, mira, hicimos todavía la semana pasada, estuvimos cenando todos juntos para celebrar, pues que hicimos nuestra comida de empresa. Anda. Entonces, bueno, pues estuvimos comiendo, estuvimos planeando un poquito cómo hacerlo todo. Sí. Ellos van a hacer un poco más la zona del norte, porque, bueno, pues precisamente como vienen del calor, les apetece pasar pues un poquito a la zona del norte y yo hago la del sur, ahora en primera parte. Pero luego lo que hacemos es que, como yo siempre llego primero para que los niños puedan jugar durante las vacaciones, ellos llegan ya casi cuando llega al colegio. Entonces, claro, ellos son más, y entonces ellos llevan el grueso. Yo suelo llevar el detallito, un juguete, unas cositas, pero no todos los regalos los puedo llevar yo. Entonces ellos nos lo repartimos muy bien, ellos llevan lo más grande, lo más importante, vamos a decirlo así, y a mí tampoco me preocupa, porque los Reyes Magos no están en todos los países del mundo, depende un poquito, bueno, ya sabéis, ¿no?, de la religión, de la creencia, etcétera, etcétera, y yo pues posiblemente llegue a más países que ellos. Entonces, por eso yo llevo menos regalos y ellos llevan el gran grueso, pero lo llevan muy bien, muy repartido. Luego hacemos unos partidos de fútbol también de vez en cuando, y muy bien, con los pajes y los duendes, y muy bien. Claro. Papá Noel, para ir finalizando, ¿qué recomendaciones de cara a la noche del 24 para el 25, bueno, pues puedes realizar a los más pequeños de la casa? Bueno, pues todos prontito a dormir, cenar, obedecer a papá y a mamá, cenar cuando ellos lo pidan, jugar, cantar algún villancico, muy importante los villancicos. Hay que recuperar los villancicos en casa, panderetita, villancicos y cantar en casa todos juntos. Y prontito a dormir, porque yo no voy a entrar en ninguna casa hasta que no vea las luces apagadas y a los niños durmiendo. Y si no escucho ronquidos, no voy a entrar. Así que prontito a dormir y habrá sorpresitas. Claro que sí. Bueno, Papá Noel, estamos a noche del día 19, mañana es día 20. ¿Hasta qué día pueden todavía pequeños y mayores mandar esas cartas? Pues prácticamente ahora con el tema de Internet va todo tan rápido que casi hasta el mismo día anterior, hasta el 23, incluso el 24 por la mañana, podrían todavía entregar la carta. Claro. Bueno, pues para finalizar, nos mandas un mensaje, un saludo a todos los niños asturianos, a los que te enviaron el mensaje, a los que te lo van a enviar luego y a los que no han podido porque no se les ha arreglado, a todos en general y a todos los asturianos. ¿Te llena de orgullo y satisfacción? El mensaje simplemente es que los niños tienen que fijarse en sus papás y también de vez en cuando los papás tenemos que corregirnos unos a otros y tenemos que mirarnos al ombligo, que tenemos un ombliguito todos aquí. Yo lo tengo muy para adentro, pero tenemos ombliguito todos. Hay que mirarlo y actuar en consecuencia, con sentido común, con respeto a todo el mundo, querer mucho a las personas, niños,
querer mucho a papá y a mamá, a los abuelos, a los tíos, a Papá Noel. Y simplemente eso, disfrutar que son niños también, hay que olvidarlo y que corran, que jueguen y que disfruten, que luego viene la vida dura, de verdad, y esa no permite errores. Claro que no, claro que no. Pues Papá Noel, un placer, como siempre, tenerte con nosotros. Bueno, pues este año no has podido estar aquí con nosotros, sí, desde Laponia. Oye, vemos que hay una nevada afuera de tu casa, cosa fina, ¿eh? Se ve el árbol, sí, sí. Pero detrás sí, ya sí. El paisaje blanco, nevado. Bueno, no podía ser de otro modo, en esta época en que nos encontramos. Abrazo muy fuerte. Ayer hizo muy buen día, pero hoy ya volvió la nieve y ya volvió la nieve. Abrazo muy fuerte, abrazo grande, ¿vale? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues nos despedimos de Papá Noel, que ahí lo teníamos en conexión desde Laponia, en conexión cibernética, y nosotros vamos a ver algunos mensajes más que han dejado niños asturianos dedicados a Papá Noel. Ya saben que por esto de los servidores todo se transmite rápido y a él le llegan, obviamente, al minuto. Vamos con ello. Papá Noel, quiero un bello dentista y un pintalabios. Papá Noel, te quiero mucho y un beso grande y quiero demostrar a todos los niños muchos regalos y un beso muy grande. Hola Papá Noel, me llamo Sofía y espero que todo el mundo en estas Navidades lo pase muy bien. Os deseo felices Navidades. Te intento decir que cuando sea mayor voy a ser tu ayudante para repartir los regalos a los niños y lo que más me hace feliz es que me traigas a papá en Chile porque la familia es lo primero. Hola Papá Noel, espero que me traigas todos los regalos y me voy a portar bien para siempre. Un beso. Bueno, pues hasta aquí los mensajes que nos han hecho llegar los niños asturianos, algunos de los niños asturianos dedicados a Papá Noel. Nosotros ahora nos vamos a ir a publicidad recordando que hemos estado con Santa Claus, que hemos estado con los pequeños y que esperamos que todas y cada una de sus ilusiones se hagan sin duda realidad. Muchísimas gracias, nos vamos un momentito a anuncios, volvemos y continuamos el programa de esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos el programa de esta noche. Si hace un momento hablábamos por y para los más pequeños de la casa, vamos a hablar ahora para los que ya tienen algunos añitos más que los niños. Bueno, vamos a hablar de jóvenes y ya también de personas con edad, dignidad y derecho. Vamos a hablar de la imagen personal en estas fiestas navideñas, que es tan tremendamente importante, ya que consideramos, y lo decimos habitualmente, que sentirse bien por fuera repercute sin duda en sentirse bien por dentro. Bueno, para hablar de imagen personal, quien sabe y mucho es Carlos Pichel, peluquero. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, responsable de peluquería Carlos Pichel en Carlos Bousoño número 4, aquí en Oviedo. Carlos, Navidad. La Navidad, por definición, es elegante, es un momento de lo que yo decía, sentirse bien por fuera para que repercuta y sentirse bien por dentro. Sí, yo creo que es fundamental. El sentirse bien por fuera te aporta una seguridad y un bienestar interior que se refleja en la imagen y en el comportamiento de las personas en estas fechas, sobre todo, yo creo. Claro. Bueno, vamos a desglosar las fechas por partes, ¿no? Sí. Como están establecidas. Bueno, primero tenemos Nochebuena y Navidad, que son fechas tradicionalmente, hay para todos los gustos, pero tradicionalmente son fechas para ir a cenar a casa de algún familiar, ya sea padres, abuelos, hermanos, primos, tíos, demás familia. Bien,
un look apropiado en lo que se refiere al cabello para chica o para mujer en este caso, hay que ir como todos los días, hay que ir muy puesta, hay que ir a un medio término. Hombre, los expertos en este caso, en lo que es concretamente en la reunión familiar, date cuenta que la familia nos conoce perfectamente, pero quizá también pueden ser los más críticos con nosotros, sin ningún tipo de problemas, con lo que nos pueden hacer sentir mal si no estamos correctos, digamos, o adecuados para esa fecha. Lo ideal es un poco, digamos, un poco la mezcla entre lo atrevido y lo clásico, pero vale más, digamos, pecar de prudencia en ese caso que no ser excesivos, no ser mucha fiesta. Sí que es una fecha para, digamos, tener un peinado un poco especial, un poquito más de fiesta, un poco más elaborado. Pero ya te digo, los expertos recomiendan, por ejemplo, lo que es en un total look, un cabello, digamos, adecuado al tipo de vestimenta, que eso es fundamental. Normalmente solemos adecuar siempre el tipo de peinado al tipo de vestido que se va a utilizar. Y en este caso, por ejemplo, el mix perfecto sería, por ejemplo, utilizar una parte de arriba de cuerpo como más atrevida y la parte de abajo un poco más sobria. Y el cabello intermedio. Intermedio. Exactamente. Vale. ¿Es muy peligrosa la cuñada traidora? ¿Puede ser lo peor que te puedas encontrar puede a la hora ser, de esas críticas puede ser, la verdad exacerbadas? que en ese caso, ya te digo, nadie se corta a la hora de decirte porque tienen toda la confianza, son tu familia y te van a decir claramente lo que piensan. Sí. A veces va a ser acertado o no, pero te lo van a decir. Entonces vale más uno ya tener la precaución de, digamos, de llevar un punto intermedio de look para que ni para un lado ni para otro te vayan a... Efectivamente. Bueno, Nochevieja, vamos a ver. Yo Nochevieja creo que lo hablaba contigo el año pasado. Cuando yo era chavalín y empezabas a salir en Nochevieja, ¡guau! Bueno, tremendo, era la primera noche en la que ibas a poder salir durante toda la noche y llegar al día siguiente por la mañana. Todas las chicas iban a la peluquería. Iban a la peluquería, hacían un recogido que a mí me parecía fantástico. Todas las chicas estaban bonitas, preciosas en Nochevieja. Era un recogido que caía por aquí un mechón de pelo, así como haciendo una... no sé, sí. no sé cómo se llama, bueno, tal, y todas estaban guapísimas. ¿Sigue habiendo ese interés en las chicas cuando llega Nochevieja, también en las que ya dejaron de ser chicas, pero todavía siguen luciendo estupendamente porque van a una cena, un cotillón o un algo? ¿Sigue habiendo esa tradición de vestirse y peinarse en Nochevieja de una manera especial? Por supuesto, y Nochevieja yo creo que es la noche estrella del año precisamente para buscarte un look diferente al que puedas llevar normalmente. Sí que es verdad que las modas van cambiando, las tendencias van cambiando. En este caso, este año, por ejemplo, lo que va a estar muy de moda, que ya estuvo durante el año, son los recogidos y semi-recogidos que se llaman Messi, que son recogidos más o menos poco elaborados. Lo que sí no se lleva nada, la tendencia es nada de cabello hacia la cara, aunque sean recogidos desechos, pero luego también podemos contar con coletas altas, con ondas tipo años 40, con engominados brillantes, que también es súper tendencia ahora mismo. El brillo, estas navidades, yo creo que va a ser el protagonista, tanto en tejidos como en el cabello, ¿sabes? Lo que es el brilli es un poco el denominador común de estas navidades, es un poco lo que va a ser realmente la tendencia. Y en este caso los peinados pues van bastante acorde con el tipo de vestido que lleve la persona. Y ya te digo, también en tejidos vienen tejidos muy brillantes, lentejuelas, viene mucho el brillo, con lo cual el cabello ese día, digamos, es como un todo vale y se pueden hacer cosas elaboradas muy de fiesta. Claro. Oye, me he fijado en una cosa, peinado de los 40, volviendo a ese Hollywood clásico, quizás, sí, donde las actrices iban estupendas. Sí, exactamente, la época de Rita Hayworth, aquellas ondas de la de Roger Rabbit, ese efecto, exactamente. ¿Eso vuelve? Sí. Pues eso mucho. es muy bonito, ¿no? Sí, bueno, en mi opinión, vamos, claro, mi profana opinión. Claro, para fechas en concreto como esta, ¿sabes? Que quieres un poco tener un protagonismo y un punto especial de atracción, de fijación de la gente. Todos nos vestimos para que nos miren, para sentirnos nosotros bien, pero también para ver que el resto de la gente pues está de acuerdo con lo que llevas y te haces notar en ese caso. ¿Solo mujeres? No, hombres también, ¿Hombres por supuesto, también? Exactamente. Evidentemente nuestra moda es un poco más sencilla, son menos piezas, vamos a decir, a ponernos y hacernos, pero sí, tanto en tratamientos de belleza masculinos como en ropa ahora mismo hay tiendas especializadas y el hombre pues le echa tanto tiempo en su preparación para esas fiestas
como puede ser una mujer a día de hoy. Claro. Carlos, para esa fecha, vamos a ver, yo esto es lo que te digo, ¿no? Y me voy a retrotraer a cuando yo salía en Nochevieja hace... Bueno, vamos a ver, había todo un ritual. La chica ya iba por la mañana a la peluquería, incluso... Te puedo asegurar que esto que te cuento es verdad. La madre le llevaba algo de comer a la peluquería porque estaba allí desde horas muy tempranas. Llegaba la hora de comer, allí seguía. Bueno, yo allí debían de estar haciendo, no sé, el Empire State Building, porque vamos, aquello era tremendo. Vamos a ver, ¿cómo mantener el peinado durante todo el día? Imaginémonos que la chica fue por la mañana, tiene que pasar todo el día, la cena en casa, toda la noche por ahí de movida, y volver a su casa, vamos a suponer, 10 de la mañana. ¿Es posible mantenerlo en tiempo y forma? Eso es muy complicado, pero evidentemente la cosmética hoy en día es fantástica y a nivel de productos fijadores para sujetar, digamos, esos cabellos, contamos con ese apoyo y esa ayuda que es fantástica, y normalmente, bueno, esos tipos de peinados, ese día en concreto sí que utilizamos más productos, sobre todo fijadores, como te digo, para sujetar esos cabellos, para que se intenten aguantar. De todas formas, bueno, es complicado que sea igual a la hora de la cena que a las 7 de la mañana, pero bueno, sí que hay cosas que nos ayudan y bueno, conseguimos este efecto de durabilidad un poco con el tiempo. Por otra parte, imaginémonos, una chica, una señora, va a vuestra peluquería en la calle Carlos Busoño 4 de Oviedo y te dice: Carlos, vamos a ver, voy a salir Nochevieja, tengo una fiesta en un restaurante, por ejemplo, la típica fiesta Cotillón. Oye, ¿qué me recomiendas? ¿Ahí se recomienda solo el cabello o hay que mirar el tema integral? Nosotros en principio, y yo creo que bueno, la mayoría, solemos interesarnos o debemos interesarnos cuál es el resto del look que va a llevar la persona para nosotros adecuarnos, digamos, a lo que es al vestido, ¿vale? Porque no serviría de nada que elaborar por libre un peinado cuando a lo mejor luego el look de ropa que ya está predispuesto, ya la persona ya lo sabe lo que va a llevar, no tenga nada que ver. Como hay tanto tipo, digamos, de tendencias ahora mismo, es fácil adaptar lo que podamos hacer en el cabello con lo que lleve la persona vestida. Y yo creo que en ese caso es cuando, si nos correlacionamos, vamos a tener mucho más éxito y va a ser un look más homogéneo, sí, que si no vamos por libre uno de otro. ¿El maquillaje también hay que tenerlo en cuenta? Sí. ¿Hay maquillaje de fiesta para estas fechas? Sí, claro, por supuesto. Son maquillajes mucho más elaborados. Date cuenta que estamos en pleno invierno, que ya, digamos, los colores, la carga de maquillaje permite que sea más que, por ejemplo, lo que sería un maquillaje de verano. Que son maquillajes más frescos, más sutiles, más invisibles, digamos, aunque vayan elaborados y vayan hechos, que no como es una fiesta, por ejemplo, ahora en pleno invierno y la noche de Nochevieja, con ahumados, con sombras, con productos mucho más marcados, también para que duren más a lo largo de esas horas que tienen que aguantarnos. Claro. Hablabas ahora, maquillaje de invierno, maquillaje de verano. Yo creo que ya te lo pregunté alguna vez. ¿Hay peinados de invierno, peinados de verano? Por supuesto, sí. El verano normalmente suelen ser peinados mucho más frescos, incluso las longitudes de los cortes de pelo suelen ser longitudes de pelo más cortas, con más gesto, más volumen, más rizos. En invierno pues pide más una peluquería un poco más elaborada, cabellos más peinados, más colocados, en longitudes más largas, ¿sabes? Porque incluso la ropa ya nos hace, digamos, un volumen de cuerpo más grande, entonces el cabello ya no son tan cortos. Sí que hay diferencia de verano a invierno. Claro. ¿Es más elegante el invierno que el verano? No tiene por qué. A día de hoy el verano puede ser también muy glamuroso y puede ser muy fresco y a la vez verse muy elegante. No, yo los tacharía exactamente por igual. Puedes llevar un look súper elegante en pleno verano, una boda, un evento de verano que en pleno invierno. Sí que es más, digamos, en invierno utilizamos más piezas a la hora de vestirnos, los looks son más completos, y en verano simplemente con 3 piezas a lo mejor ya te haces un look, pero yo considero que a día de hoy pueden ser igualmente elegante, uno más sencillo que uno mucho más cargado, más elaborado de invierno. Claro. Para finalizar, recomendación a las chicas, señoras, mujeres, y también hombres, por supuesto, caballeros, que nos estén viendo de cara a estas Navidades, a esta Nochevieja sobre todo, bueno, pues a la hora de ponerse en manos de profesionales y decir, bueno, tengo esta cita, tengo este evento, tengo, bueno, pues como dicen los jóvenes, esta movida, bien, ¿qué hacer para salir muy dignamente?
Hombre, yo les recomendaría el brillo, que se animen sobre todo ya te digo, tejidos brillantes, terciopelos, lentejuelas de colores, eso se lleva muchísimo. Luego a la hora de abrigos también, abrigos el pelo largo en lo que son las prendas de abrigo también está muy de moda. A tener en cuenta poder ser, ahora mismo se está tocando mucho el tema eco, que eso bueno sería para abrir otro capítulo sobre la moda eco, porque está pisando fuerte, yo no sé hasta qué punto, pero es posible que la cosa se siga teniendo muy en cuenta el tema de la moda eco. Pero en este caso, para las Navidades, que se animen al brillo. Yo creo que el brillo va a ser el éxito en estas Navidades. Bueno, pues sin duda, ahí lo tienen. Los que sean guapos, los que no lo sean también, pero sobre todo los que sean jóvenes y los que tengan ganas de salir, de divertirse, de pasarlo muy muy bien, ahí tienen la recomendación, bueno, de una persona que sabe y mucho de este tema. Carlos Pichel, peluquero responsable de peluquería Carlos Pichel, en la calle Carlos Bousoño, número 4 de Oviedo. Muchísimas gracias. Un placer, Carlos. Juan, un placer. Y felices fiestas. Igualmente para ti. Venga. Nos vamos muy rápido a publicidad y a la vuelta continuamos con temas que tienen que ver con la Navidad, ahora de un modo más tradicional. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos el programa de esta noche con estos temas tan típicamente navideños que estamos tratando. Vamos a hablar, cómo no, bueno, pues ya hemos hablado con Papá Noel, ya hemos hablado del aspecto exterior que lucir en Navidad, vamos a hablar de belenes, vamos a hablar de personajes del Belén. Hay que hablar, cómo no, de los dulces. Y hablar de los dulces en Asturias en general, en Oviedo en particular, tiene un nombre propio, que es una casa con mucha tradición y solera, como es Camilo de Blas. Bueno, pues para hablar de esta casa, de Camilo de Blas, se encuentran esta noche con nosotros, bueno, pues el que es su alma mater y la que, bueno, pues quizás le suceda en el negocio, bueno, pues aportando las nuevas ideas que puede traer la juventud, sin duda. Paso a presentárselos. José Juan de Blas, gerente. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado, ¿qué tal? Y felices fiestas. Igualmente. Y junto a él, Paloma de Blas, gerente adjunta. ¿Qué tal? Buenas noches, Hola, felices buenas noches, fiestas. igualmente. Bueno, padre e hija, en este caso. Eso. Tal cual. Bueno, ¿cómo se está desarrollando el tema de Navidad? Estamos a 19, todavía la acabamos de empezar recién, aunque, cuidado, que en las grandes superficies, no sé en el pequeño y mediano comercio, pero en las grandes superficies fue pasar difuntos y desembarcó el turrón. No sé ustedes... No, nosotros seguimos siendo muy tradicionales, Sí. y para nosotros la fecha de salida la marca el puente de la Inmaculada. Entonces, hasta que llega ese día, hasta que llega, bueno, ahora ya como se extiende desde el día 6 la Constitución, a partir de esa fecha ya tenemos todo tipo de productos navideños y empezamos con los turrones. Antes no, porque nos parece que es perder el encanto de la tradición de la Navidad, ¿no? Entonces claro, ahí es cuando ya los más impacientes vienen ya a encargarte sus turrones, sus cosas. Hay que encargarlos, quiero decir, los turrones, digamos, artesanos, vamos a decir, no los que encontramos en el expositor de las grandes superficies comerciales. ¿Hay que encargarlos? ¿Corremos el riesgo de quedar sin ellos? En principio no haría falta, porque seguimos haciendo constantemente, ¿no? Pero bueno, siempre hay gente que tiene miedo de quedarse sin ellos, ¿no? Claro. O incluso, bueno, gente que se va, que también se marcha, hay que llevarlos y todo eso, pues... Claro. ¿Qué es lo que más solicita la gente que va al establecimiento o a los establecimientos que son? Bueno, al principio lo más vendido siempre eran los mazapanes, los clásicos mazapanes, ¿no? Sí. Y también hay otro producto que es muy nuestro y que también la gente le llama mucho la atención, son las anguilas, que algunos lo llaman cuélebres, lagartos, cualquier tipo de figura parecida a esta anguila, ¿no? Que son de mazapán, que tienen relleno de batata, que es el gran desconocido, es un dulce de origen americano y que la gente asocia a patata, no, por favor, y tal. Es un dulce que le va muy bien, la combinación con el mazapán,
y bueno, el que lo prueba, pues normalmente suele ser asiduo. De hecho, hay niños que ya se vienen con sus poquitos ahorros a comprarse la anguilita pequeña. Cada vez las hacemos también en una escala muy grande de tamaños, y así la más pequeñita pues puede llegar al bolsillo de muchos niños, ¿no? Claro. Entonces es bonito porque tiene una tradición ya de mucho tiempo. Y este año, debido a que bueno, siempre hay una sensibilización con los peligros de las cosas, Sí. bueno, pues nos habían comentado algo que, bueno, en principio lo llevamos haciendo 100 años, lo de los ojos, Sí, el metacrilato, sí. que claro, que un niño que se los puede tragar, bien, posibilidad siempre puede haber. sí. Entonces los hemos hecho por primera vez con chocolate y glasa, con lo cual, y creo que han quedado muy dignos, con lo cual va a ser ya el cambio para la posteridad, ¿no? Claro. Y esas dos son en principio Los más. los más, pero es Hay que un producto que antes solo se vendía en Navidad, Ajá. que son las nueces glaseadas, y se Sí. vendían tanto que las empezaron a pedir fuera de fecha. Sí. Pero mucha gente. Entonces, bueno, mi padre decidió venderlas todo el año. Todo el año. Es Y que de ahora hecho- es uno de los productos típicos de la De tal pastelería. Es sí. que de hecho a mí me decía un señor, no, yo no tengo problemas porque yo las congelo y así las como todo el año. Y yo pensaba, hombre, tampoco hay por qué torturar a la gente hasta ese extremo, porque no las hacemos todo el año. Es un producto que inventó mi padre en los años 50 y que yo creo que tiene una categoría que se merece pues tener una producción constante. De hecho, Claro. le hemos hecho envases adecuados, como son unas latas Sí. personalizadas, Sí. bueno, que sí, las conocemos. Sí, las conocemos y se las llevó el profesor Fidalgo, en este caso, que logró el difícil reto limón del que hablaremos Ah, después. sí, ¿eh? Sí. Y ahora, para que sea más navideño, porque ahora ya no es de Navidad, bueno, las metemos en unas latas Ajá. en forma de Papá Noel, o sea, hay la opción, puedes comprar Sí, el formato la normal lata tradicional o el navideño. o el navideño, claro, tal cual. Bueno, ¿qué es turrón de Belén? Turrón de Belén tiene mucha historia. Yo, desde el comienzo, nadie me explicó otra cosa, asociaba, decía, turrón de Belén. Bueno, pues será porque es como se comentaba antes, nada, eso es un Belén de cosas, ¿no? Es Sí. una mezcla de todo, ¿no? Porque es un turrón que lleva por encima capuchina, ¿no? La capuchina, bueno, yemas de huevo y azúcar, ¿no? Y después debajo es un compendio de turrones, de turrones y de otras cosas como son el fondant, el bizcocho de almendra, el praliné, o sea, es muy variado turrón de chocolate. Y un día me pasó una cosa muy interesante, ¿no? Llegó una cliente y me dijo, oiga, ¿cómo han hecho el turrón así? El de Belén. Y yo dije, madre mía, esto, ¿sabe Dios lo que me habrán hecho? ¿Lo habrán tirado? Yo qué sé lo que han hecho. ¿Han dejado caer algo encima? Y dije yo, ¿pero dónde? Mírelo. Sí. Y yo miro el turrón de Belén y dije yo, pues perdone, pero es que no lo entiendo. No lo ve. La Virgen la han cambiado de sitio y el burro está hacia atrás y en cambio, ya ve, no, mira, el niño está bien, pero el pesebre, yo dije, esta mujer miraba para allá, miraba para el Belén y decía, o esta mujer perdió la cabeza o realmente yo no soy capaz de entender ese lenguaje, pero es verdad que la gente, los artistas, bueno, en general, ¿no? La gente artista tiene otra mentalidad, mucho más creativa y ve cosas que tú no eres capaz de ver porque tienes la mente más encasillada, ¿no? En El esquemas. turrón de Belén es un turrón que no tiene ningún dibujo, o sea, son varios colores porque son varios turrones diferentes unidos que hacen el turrón entero, entonces al corte se ven varios colores, por eso esta clienta veía un Belén Tal cual. dentro de los colores del turrón. Claro, y además, pero me lo decía con tanta claridad, es como cuando alguien tiene una visión y dice, mira, 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 esa gente que delira o que, mira, mira, está pasando ahora al lado de tal. Pero tú no lo ves. Y tú y yo, claro, que lo veo. porque el blanco yo iba asociando, porque me decía, el blanco era la Virgen, además tenía mucho sentido. La parte de arriba amarilla de la capuchina era lo que cubría, el tejado que cubría en el portal. El niño sí estaba sentado. Bueno, aquello era real. Y yo dije, bueno, pues habrá que hacer así. Y el mismo oficial decía, bueno, yo siempre lo hago así, es que no sé dónde poner cada cosa. Y dije, bueno, ya hablaremos. Claro, tal cual. Pero bueno, es bonito conocer ese tipo. O sea, yo simplifico diciendo, yo creo que simplemente el maestro que inventó hace muchos años este turrón, seguramente era un creativo totalmente
identificado con ese tipo de mensaje y que me imagino que nunca lo habrán llegado a entender y habrán dicho, ¿un Belén? ¿El Belén qué? ¿Esto? Por favor, anda, dedícate a otra cosa que no es lo tuyo. Y se quedó el pobre frustrado porque nadie hasta ahora fue capaz de leer su mensaje. Lo había podido... Yo creo que es así de romántico y es real. Sí, sin duda. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. Vamos a ver, todos estos productos están riquísimos, pero ¿todo esto engorda? No, están igual desde hace 100 años. No guardaron nada, como me decía un cliente, ¿no? Bien. No, pero engordas tú, ¿no? que lo come, ¿no? Está igual, engorda uno, no el producto. No, pero bueno, hablando en serio, yo creo que todo engorda en función de la cantidad que te comas, ¿no? Porque no compres eso, que esto engorda mucho. Y se van a tomar una cerveza, pero es que la realidad es que engordas si sigues comiendo y comiendo, pero eso te pasa con todo, sí, no si lo comes dudes. variado, al final... Claro, tú comes de todo, que es bueno. Nosotros en casa todos somos, delgados normal y comemos dulce, obviamente. Claro. Pero bueno, si haces ejercicio, comes medianamente sano y tal, no tiene por qué no. tal. Bueno, pues nada, nos lo garantizan ellos, que no hay problema ninguno, ya lo saben. No, y es todo natural, esto también influye mucho, porque claro, al final no es lo mismo comerte un bollicao o alguna cosa envasada. Correcto. Que cosas que hacemos con el mismo la misma materia prima que usas en tu casa, al final, ¿no? Claro. Aceite, mantequilla... Bueno, sí. son productos naturales. Está demonizado hoy día todo lo que sea azúcar y sea mantequilla está demonizado. Pero la realidad, que lo que dice Paloma es cierto, usamos solo, no entra otra. Almendra marcona, y esto no es publicidad, es real, y mantequilla, no entra otra. De hecho, somos los principales consumidores de las cosas. ¿Cómo mantenerse en la pelea? A ver, ¿cómo mantenerse en la pelea frente a las marcas conocidísimas que vemos en los estantes de las grandes superficies comerciales? Es decir, se trata de fidelizar al público, de darle un producto tan exquisito y tan bueno que mantengas la confianza a lo largo de los años, a lo largo de las generaciones. Quiero decir, la diferencia es clara, ¿vale? Coges una tableta de turrón, digamos, del industrial y del artesano, y cuando lo pruebas la diferencia es clara. Pero ¿puede David contra Goliat o es muy difícil? Es complicado, pero tienes también tu sector de personas que lo ves que a lo mejor un niño viene y te pide un carballón, y yo me sorprendo mirando para el niño, dije yo, madre mía, ¿cómo comerá un carballón un niño de 6 años? Porque los padres le han educado a ese tipo de cosas. De hecho, hay madres, y es real, que vienen, se compran su pastel y veo al niño comiéndose algo industrial, ¿no? Y cuando me ven mirando mucho, me acuerdo de una señora que me dijo, ellos todavía no valoran estas cosas. No, cariño, perdona, pero la que no sabes que lo que se trata es no darle eso y darle esto, pero no esto, en general, lo que tenga calidad, para que ellos después tengan una educación de lo que están comiendo, si no van a estar comiendo eternamente. A mí me hace mucha gracia porque, por un lado, siempre, pues la pregunta anterior, ¿no? Preguntamos, ¿esto engorda o esto tal? Y por otro, no nos preocupamos de lo que comemos. Entonces, yo creo que cada vez la sociedad está más concienciada, sobre todo yo lo veo en gente de mi generación, que se fija mucho más en lo que come y que ya no prima tanto el precio, sino la calidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que depende de la persona, la gente que valore más el precio y que al final pues quiera coger un roscón simplemente por el hecho de tener un roscón en su casa, pues lo comprará en una gran superficie. La persona que de verdad disfrute del roscón y quiera alimentarse con cosas que sean buenas... O mantener la tradición, quizás. O mantener la tradición. Nosotros lo que hacemos siempre es mantener la máxima calidad, incluso a riesgo de no poder bajar el precio, que esto te puede quitar a lo mejor clientes, pero somos muy fieles a esto. Entonces, ya depende de cada uno, ¿no? Esperemos que nos podamos mantener así ¿Y los carballones? Porque entiendo que siguen siendo la joya de la corona. Totalmente, totalmente. Sobre todo, te gusta mucho cuando viene cualquier puente, cualquier fiesta, y toda la gente que se ha ido de Asturias y que viene, es el sitio obligado. O sea, es una afluencia de gente por los carballones que a veces te sorprendes de que haya tanta gente fidelizada con el carballón, ¿no?
Claro. Que te digan, es que no es el mismo el suyo. Digo, claro, no puede ser el mismo, porque estos son hijos nuestros, que los hemos hecho nosotros, los hemos inventado. Claro. Y solo nosotros sabemos darle ese punto, pero no es que se lo diga yo, es que me lo dicen ellos. Sí, ¿no? sí. De hecho, da mucha rabia cuando te dicen, a mí me han llegado a decir, es que nunca me había gustado el Carballón hasta que probé el de Camilo de Blas. Y siempre digo, pero es que lo demás, No o sea, es. con todo el respeto, No de es, verdad, no no es, es un claro. Carballón. O sea, Yo digo, es los como que inventamos el Carballón fuimos nosotros. Entonces, además, y ahora que estoy en el Obrador, es un producto que no es fácil copiar, digamos. Es un producto muy complejo de hacer, aunque parezca fácil a primera vista. Sí. Es muy complejo de hacer, de pillar el punto del azúcar. Entonces, ningún sitio lo hacen igual porque es Claro, imposible. claro. Entonces, realmente, lo que pruebas de otros sitios se llama Carballón, pero no es 100% el No es Carballón 100%, original. claro. Es curioso lo que dices tú, lo del azúcar, una cosa tan sencilla como es bañarlo para darle el brillo. Resulta que nosotros, además, me estaba acordando de otra cosa, me acuerdo cuando estaba estudiando ella, que se sorprendió de cómo hacíamos para dar el punto al azúcar, ¿no? Que es azúcar de palote y conseguimos, le llamamos así porque lo dan con una espátula, lo van dando vueltas, lo que consiguen con ese punto es darle una densidad mínima a ese azúcar y cuando se baña y se pasa por el horno, queda solo el brillo prácticamente. Claro. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que cuando lo comes no te encuentras un pegote de azúcar encima, sí. que ya te estropeó en sí el pastel, al margen de que el pastel tenga su calidad y todo lo demás. Y por otro lado, lo que es el hojaldre de mantequilla, un hojaldre de verdad, no tiene nada que ver. Entonces, toda esa mezcla, ese conjunto hace que sea un pastel especial. Claro, entiendo. Bueno, vamos a ver, la gente de fuera. Yo tengo un amigo que es de Madrid y la primera vez que entró en el establecimiento de ustedes, luego cuando yo había quedado con él luego para cenar y me dijo, entré en la pastelería esta que me dijiste de Camilo de Blas. Y dije, ¿qué tal? Me dijo él, por dentro es como la peli del Titanic. Y dijo, ¿cómo? Pues sí, si te paras a ver... No se hunde. No se hunde. No, pero me dijo, es que la caja registradora, tal, lo que es el mostrador, lo que es, bueno, pues todos los productos y tal, me dijo, es como la peli del Titanic. Y dije, bueno, sí, es parecido. Todo esto hay que mantenerlo, quiero decir, eso forma parte, es el sello, es lo que llaman marca de la casa. Sí, bueno, a ver, al final una marca es una identidad, ¿no? Y nuestra identidad es esa, o sea, el local que se mantiene exactamente igual que cuando se fundó es algo que no se puede cambiar y que, bueno, yo ahora que empiezo ni me lo planteo, o sea, no, es nuestra marca, sí, por supuesto, Claro. y así se quedará. Eso no quita que luego tú puedas estar a la vanguardia en otras cosas, en innovación, en pastelería, en redes sociales, en muchas cosas, pero los locales son auténticos. Y además es que a mí por lo menos, ahora trabajo aquí, pero cuando no trabajaba y venía, el entrar y sentirte como en casa, ¿no? Claro. En algo de toda la vida, es que es una sensación que no Sin se duda. puede... Usted es química de formación. Vamos a ver, lleva 2 meses, me comentaban antes, aproximado. Pero no llega, ¿no? No llega a 2 meses. Bueno, por sí, ahí. Bueno, más sí, o menos. más o menos. ¿no? Bien, Tampoco- 60 días ahí, Sí, nada, más o menos. sí. Las nuevas generaciones llegan con nuevas ideas, llegan con cosas revolucionarias, quizás, no sé, ustedes me corregirán. Tema, lo citaba usted, redes sociales, bueno, todo esto, ¿cómo se puede mejorar? Desde el punto de vista de la juventud, que hay mucha gente que dice, la juventud siempre llega con fuerza. Pues mira, yo estudié química, luego, formulación cosmética, y entonces yo trabajaba de esto, ¿no? Yo hacía, cremitas y así, en una empresa cosmética. Y yo ya empecé a trabajar con las redes sociales de Camilo. Entiendo. Ya llevo 3 años porque sí que me parece importante. Yo cuando voy a cualquier sitio o me hablan de cualquier sitio, lo primero que hago es o buscar la página web en Google, o incluso antes que la página web, entro en Instagram a ver si tienen Instagram y puedo ver pues dónde voy a ir, lo que me voy a comer, ¿no? Entonces me parece muy importante este tema y sí que ahora nos estamos metiendo mucho con esto, estamos renovando la página web, que en breves la inauguraremos. Claro. Las redes sociales, ahora tengo una persona que me ayuda y que hace fotos continuamente de todos los productos.
más que por enseñar o por fotos, es por la atención al cliente. Cuando nos escriben y nos preguntan, pues poder dar una respuesta inmediata que a lo mejor desde la tienda pues no podemos. Lógico. Entonces, ¿venden para afuera? Cuando digo fuera, digo fuera de Asturias. Sí, vendemos para afuera. Bueno, quizá tendríamos que tener, que ese es su papel, que llegaremos a abarcar mucho más el tema, pero bueno, pequeños envíos afuera hacemos, y en Navidades sí está mucho más cargado de envíos. La gente de fuera nos pide para, sobre todo, curiosamente, nos piden lo que aquí no consideramos un producto de Navidad, que son los carballones. Pero ellos sí, al tener almendra, bueno, pues lo asocian con esta época del año. Entonces tenemos muchos pedidos para afuera. Pero yo creo que todo lo que son los envíos por mail y todo esto tiene que mejorarse mucho, y de hecho estoy seguro que ahora la nueva generación lo va a conseguir. Podrá ¿no? potenciar A este ver, tema. es complicado porque es complicado el tema porque son productos diarios. Claro. Entonces, conseguir enviar a según qué sitios. Ahora estamos trabajando con el tema de envases inteligentes, que se llaman, que sin necesidad de meterle ningún conservante al producto, tú puedes envasarlo en una atmósfera que no tiene oxígeno y evitas que se enrancie. Entonces, a lo mejor en vez de, pues no sé, lo que te dure aquí, alargas la vida del producto y lo puedes enviar, porque, por ejemplo, enviar a Madrid o enviar a Barcelona no hay ningún problema con el tipo de empresas que hay ahora. Sí, te llega. Pero a Estados Unidos, por ejemplo, que ya nos han pedido... ¿El lugar más raro de donde les hubieran pedido? De un pueblo de México. Y yo le dije, mire, no me atrevo, porque a lo mejor sabe Dios lo que tarda. Y un señor también de cerca de Chile, también en el sur, me dice, mire, mándemelo, no se preocupe, que si no me llega justo en Navidad, hasta Reyes me da tiempo. Bueno, no sé, hombre, yo entiendo que todo eso ha mejorado y que hay empresas que sí son mucho más eficientes, pero yo lo mandé por la que teníamos. Y me llama el señor el día 30 de enero y dice, mire, es que me acaban de traer este paquete, ahora ya, ¿para qué lo quiero? Y dije, ya se lo dije yo, si yo estuviera seguro. Claro. Bueno, pues no pasa nada, lo siento haber llegado tan tarde, pero es que hasta que no tenga de verdad un servicio que con toda seguridad me llegue, ya no se lo vuelvo a mandar a nadie, porque es que no... Bueno, quizás la solución que ya... Y es que además aquí somos muy claros, o sea, nuestro producto no lleva conservante y no lo va a llevar. Claro, lo fácil sería decir, pues le ponemos conservante, lo mandamos, aunque sea, porque a veces te dicen, pues al que vendes aquí no le pongas y al que manda... No, o sea, el producto es el que es. Es el que es y es igual. Y aún perdiendo negocio, porque es una parte de negocio que podrías tener, Correcto. Preferimos ser fieles a nuestra filosofía, ¿no? Entonces, el producto no va a llevar conservante y si conseguimos trabajar eso con envases inteligentes, con otras opciones y conseguimos hacerlo, lo haremos. Y si no, pues bueno, es más limitado. Así también, oye, atraes a la gente que venga a Oviedo y compre el producto. Lógico. El que, vamos a ver, simplificándolo mucho, el que quiera con conservantes ya tiene todos los estantes, ya tiene una amplia variedad, ya tiene toda la amplia variedad del mundo. El que quiera otra cosa, pues ya sabe también dónde lo tiene, ¿no? Bueno, ustedes saben, ellos también, que pues prácticamente una vez al día una persona se somete al siempre difícil juego y reto del limón. Saben que esos fondos los hemos destinado este año junto con el concierto solidario a recaudar fondos que han permitido la compra de juguetes y libros para los niños y jóvenes pertenecientes a la Asociación Galván. Esos niños y jóvenes que diariamente luchan contra el cáncer. Bueno, pues estamos ya en virtud de decir la cantidad, 1.000 euros fue la cantidad que se recaudó y que se destinó íntegramente a esa compra de libros y juguetes. No solo con limón, lógicamente, porque entonces habría falta de una superficie mucho más grande, sino también con el concierto solidario. Bueno, el juego del limón, ya lo saben, en esta edición, en este año, a final de año, pues el premio consiste en llevarse uno de los productos tradicionales de Camilo de Blas, desde esas latas cilíndricas de Nuglass, que ya la lata en sí misma pues es un buen regalo, además de lo que hay dentro, como los tradicionales carballones tan preciados por ustedes, bueno, pues como los otros productos que hemos venido ofreciendo a nuestros invitados. El reto hoy es más difícil. ¿Podrán los creadores de los carballones llevarse los carballones? Oye, nosotros ahí lo dejamos. Ráfaga del limón y vamos con ello. Limón.
Comienza usted, Paloma. Venga, vale. Adelante. Ta, 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 tan. A ver. Ostras, complicado esto. Complicadísimo. ¡Oh! Fondo, en este caso. Vamos a ver si la experiencia es un grado. Vamos a ver, José Juan. Aquí tengo yo el truco, ¿eh? Ahí. Vamos a ver. El truco para que caiga para abajo. Quieto, Limón, quieto, por favor. Nada, yo creo que duró más incluso el de... Duró más el de ella. El que probó ella, sin duda. Bueno, pues solo nos queda agradecerles su presencia, agradecerles que sigan haciendo marca Asturias, marca Oviedo, y que sea una firma de referencia en este Principado que tanto necesita. Muchísimas firmas de referencia gracias y que sea, bueno, pues un reclamo para los turistas, que usted me decía, vivimos mucho el turista, es así, ¿no? Bueno, están casi en la zona antigua de Oviedo, y el turista pues no desaprovecha la ocasión de visitarlo. Y gracias por estar con nosotros y por haber colaborado en la campaña Sonrisas que Sanan, que tanto, bueno, pues ha llevado a esos pequeños, a esos jóvenes, bueno, pues hemos podido entregarles los juguetes y los libros, y que ustedes podrán ver en el programa especial que tendrá lugar en esta casa el próximo 2 de enero. Gracias a los dos, esperamos verles muy pronto por aquí. Gracias. Nos vamos muy rápido a publicidad y volvemos para tratar temas que tienen que ver, cómo no, con esta Navidad. Hasta ahora. Bueno, pues acabamos de hablar de lo que son tradiciones que se mantienen en la región, en la ciudad, a lo largo de los años. Vamos a hablar de otra tradición aún mayor, porque esta ya viene de siglos. Vamos a hablar de belenes, de nacimientos. Más allá de que una persona sea creyente o no creyente, pero bueno, yo creo que el belén, el nacimiento, el colocar las figuritas, bueno, pues forma parte ya de esa imagen de la Navidad, y desde hace muchísimos años, aunque en las últimas décadas, bueno, pues también se une el árbol, ¿cómo no? Bueno, para hablar de belenes se encuentra esta noche con nosotros un hombre que sabe prácticamente todo de los mismos, que es Gonzalo Fernández, tesorero, de la Asociación Belenista de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Belén, que tienen ustedes este año una vez más en la plaza de Trascorrales desde el sábado 6, ¿qué podemos ver en el mismo? O en los mismos, porque son varios. Sí, en este caso, en este año, hemos montado tres belenes. Quizás lo más original para Oviedo sea el belén asturiano, o ambientado en una aldea asturiana, por así decir, y después otros dos de los que llamamos bíblicos, que están situados a ambos lados de la plaza. Sí. ¿Cuál es, por ahora, por el volumen de visitantes que tienen, tiene más aceptación? ¿El asturiano o los bíblicos? Pensamos, hombre, como están todos recogidos dentro de la plaza, pues no puedes marcar diferencias entre lo que la gente se para más, eso, pero yo creo que el asturiano está causando más impresión, bueno, quizá porque resulta simpático, resulta también un poco original dentro del belenismo obetense. Yo creo que es un poco que más llama la atención de los ¿Cómo turistas. surge la idea de poner en marcha un belén asturiano? Bueno, surge dentro de la asociación. Nosotros hacia el mes de marzo pues nos reunimos, tenemos un intercambio de opiniones y decidimos qué es lo que se va a hacer para el año, bueno, para las Navidades siguientes, ¿no? Y de ahí, un poco de la controversia de todas las opiniones, surgió la idea de hacer esto, que nunca lo habíamos hecho, pero que bueno, veíamos cuando visitamos otras regiones y visitamos otras ciudades, que no es muy raro que se hagan. Quizá también en País Vasco, Navarra, Cataluña, pues se suelen hacer este tipo de... ¿Cuánto tiempo lleva preparar unos belenes como los que tienen ustedes en Trascorrales? Me decía que ya se empiezan a reunir en marzo, pero lo que es la colocación de figuras, decorados, demás... nosotros estamos trabajando en el taller prácticamente durante 10 meses, bueno, 9 meses, vamos a decir. Después, ahí se preparan todas las construcciones, toda la idea de conjunto, de cómo se va a colocar.
Y después pues echamos unos 8 o 10 días en Trascorrales para colocarlo, montarlo, colocar las figuras, etc. ¿Cómo van de visitas este año? Pues bien, creo que bien. Ayer todavía me dieron una cifra que no puedo precisar a qué día se refería, yo creo que era antes de ayer, y había del orden de 20.000. 20.000 personas visitas. ya. Sí, del orden de 20.000 visitas. ¿Y hasta cuándo se puede visitar en Trascorrales? Hasta el día 6. El día 6 permanecerá abierto y, bueno, a última hora, el día 7 nos ponemos a recoger, a levantar todo aquello. Todo ello, claro. Bueno, la tradición belenista en Asturias. Hay mucha tradición belenista, estamos bien, vamos por el medio, nos situamos en la cola. Hombre, no voy a decir que estemos en cabeza, vamos a decir que estemos en el medio. Sí. Nosotros tratamos con asociaciones de toda España a través de la federación, tenemos encuentros con cierta frecuencia y bueno, tenemos una idea de cómo está todo, ¿no? Hay más tradición en Andalucía, vamos a decir, y en Levante, son las dos regiones quizá que más tradición, pero bueno, aquí en Asturias en general, yo creo que también hay un nivel de tradición importante. No estaremos en cabeza, pero tampoco estamos en la cola. Estamos bastante. Bueno, a lo largo de la geografía asturiana los hay espectaculares, verdaderamente. Los hay, sí. Los hay muy espectaculares, claro. Bueno, sin embargo, si nos vamos más allá, ¿dónde nace la tradición de poner belenes? La tradición de poner belenes siempre se dice, y a lo mejor hay que considerarlo así, es verdad que empezó en el siglo XIII, a principios del siglo XIII, cuando San Francisco hizo una representación en Reggio del nacimiento de Jesús, ¿no? Con figuras. Y a partir de ahí se empezó a desarrollar, sobre todo impulsado por los franciscanos y por las clarisas, las dos órdenes hermanas, digamos. Se desarrolló en Italia y después de esto pasó a otros países latinos, o quizá haya que decir católicos, de aquella época, como España, Francia, Portugal. Y a lo largo de los siglos fue creciendo también en estos países, ¿no? Bueno, tengo que resumir mucho, pero quería hacer ahora un comentario al hilo de esto. Sí. Ayer tuvimos el pregón que tradicionalmente hacemos, tuvimos en la sala de prensa de la Nueva España, y el pregonero, que fue don Ramón Rodríguez, el director del RIDEA, nos dio una lección histórica estupenda sobre el tema de los belenes. El desarrollo. ¿Hay que decir Belén o hay que decir nacimiento? ¿O se puede decir las dos cosas? Bueno, yo personalmente tengo que decir que cambié. O sea, yo siempre dije nacimiento, yo siempre lo puse desde crío, ¿no? Y siempre decía el nacimiento, vamos a poner el nacimiento, vamos a poner el nacimiento. Bueno, y ahora digo Belén, prácticamente casi siempre. Bueno, damos por válidas las dos acepciones, ¿no? Sí, claro. Sí, esta es más, no sé si más moderna o si viene un poco de afuera, lo que decíamos antes, los andaluces o los levantinos dicen Belén y... Bueno, es válido. Más o menos así. Es válido. Supongo. Bueno, a la hora de poner el Belén o el nacimiento, lo que hablábamos, supongo que habrá mucha gente que nos ve que ya lo tiene puesto, pero habrá quien es de estos de última hora y dice, no, todavía no lo puse. Bueno, ¿qué consejos hay que llevar adelante para poner bien el Belén o el nacimiento? Yo luego tengo unas dudas personales que le voy a preguntar, pero bueno. No, yo creo que no es fácil dar así, no sé, unos consejos. Quizá porque lo tienes claro en la mente y entonces es difícil trasladarlo a detalle seguramente, pero cosas que nosotros consideramos mucho es la perspectiva, en la medida de lo posible. Claro, en casa pues muchas veces la falta de espacio, el tener que ceñirte a un espacio muy pequeño pues no te permite hacer. Pero vigilar siempre esas cosas, es decir, las figuras más grandes, si es que las hay, estén en primer plano, las figuras más pequeñas atrás, lo mismo en el caso de las casas. Y sobre todo yo diría que sencillez, ¿no? A veces visitas por ahí, pero nosotros dentro de los concursos visitamos muchos belenes familiares, eso. Sencillez, o sea, no llenarlo de luces, lucecitas que se encienden, se apagan, o grinaldas de estas. No romperse mucho la cabeza y poner las cosas con
con sencillez. Las luces, ahora que lo cita, una duda que tengo yo. ¿Las luces hay que colocarlas al principio o al final del todo? Porque hay gente que coloca las figuras y desde que ya está todo colocado dice, bueno, ahora voy a poner las luces. No, yo creo que conviene hacerlo al principio. Al principio, claro. Hacerlo al principio para poder, cablear bien, situarlas en la situación, independientemente de que después haya que hacer cambios o te parezca oportuno cambiar alguna cosa, alguna iluminación, alguna dirección del haz de luz, etcétera, ¿no? Y hay otra cosa que iba a comentar también, que las casas, las construcciones, que si una casita aquí, que si una cuadra, pueden ser muy sencillas, allá cada uno lo que sea capaz de hacer, se pueden hacer con aprovechando múltiples objetos de lo que podríamos decir reciclado. Vimos cosas muchas veces, interesantes porque son originales, porque están hechas con cuidado, hechas con cajas de leche o cajas de cartón, del brick. Que no hace falta grandes inversiones, ni tampoco grandes. Pero hay detalles. Yo recuerdo mucho cuando me tocó ir a ver un Belén de aquí, de una parroquia de Oviedo, y eran unas casas muy sencillas, estaban bien, eran lo que ellos habían, pero estaban torcidas. Torcidas. O sea, yo eso no lo soportaba, una casa que está inclinada, yo no lo soporto. Claro. Porque una casa, por definición, tiene que estar aplomada, ¿no? Debería. Cuanto menos. Entonces parece que ahí hay una falta de preocupación, de cuidado, de atención en esos pequeños detalles. Vamos a ver, voy a preguntarle, porque esto es como la tortilla con cebolla o sin cebolla. ¿Hay que colocar romanos en el Belén? Sí, ¿por qué no? Sí. Porque yo ya vi gente que dice, no, romanos no, y otros que llenan el Belén de romanos. Hay una legión allí destacada, prácticamente. Bueno, tampoco es que el Belén tenga que respetar estrictamente la historia, pero no cabe duda también de que los romanos andaban por Belén y por Jerusalén en aquellos días, ¿no? Claro. ¿Qué no debe faltar nunca en un Belén, más allá del Niño Jesús, claro? ¿Y qué no debe de haber nunca y sin embargo se encuentran ustedes habitualmente? Yo diría que todos tenemos en la cabeza ese imaginario de las figuras y de los personajes del Belén. Nada especial en ese sentido, quiero decir, los pastores, el misterio con su mula y su buey, las dos cosas, porque así es la tradición, que nosotros mantenemos, ¿no? Y los pastores, todo eso es desde luego imprescindible, como todos sabemos o tenemos en la mente. ¿Y qué no debe de haber? ¿Qué no debe de estar? Pues yo diría que, no sé, un coche, un camión, hay un una tren figura eléctrico que se ha puesto de moda en los últimos años, que es un pastorcito con los pantalones bajados haciendo sus cosas. ¿La ponemos o no la ponemos? No. Bueno, con todo el respeto para los catalanes, la tradición del caganet es catalana y la idea es catalana. Yo en alguna ocasión estuve en estas fechas, en Barcelona y en la feria de navideña que hacen allí, y si hay 50 puestos, que lo sabrá, yo que sé, hay un montón, hay 5.000 caganets, o sea, figuritas de estas. Pero es una tradición exclusiva de allí. Bueno, aquí en Asturias nunca existió. Y no tiene por qué. No. Bueno, ¿es caro montar un Belén o por poco dinero ya se puede hacer? Bueno, es como tantas cosas. Se puede hacer con poco dinero. Se puede hacer con poco dinero. Todos conocen las figuras que se venden en los bazares, figuras de plástico, que muchas veces son muy dignas, que no hay que despreciarlas, y que son, como sabemos, muy baratas. O sea, que eso tampoco. El resto del montaje, pues, ya lo comentaba antes, con cualquier recurso que haya en casa, como la caja de leche vacía, después puede servir, ¿no? Pintada adecuadamente, sin duda, de papel, se puede. Y después está el musgo, está la arena, está alguna que otra piedra, que también son cosas eso. Desde ahí, pues, se puede llegar a precios a gastos muy importantes, porque las figuras de un tamaño grande, las figuras de un artesano reconocido, pues alcanzan precios. Claro. Hubo mucha polémica cuando les mandaron o les destinaron a Trascorrales. ¿Más a gusto en Trascorrales que en la Plaza de la Catedral? Por lo que se refiere, por lo que a nosotros se refiere, más a gusto.
más a gusto. Está cubierto. Efectivamente, está cubierto, estamos a las inclemencias del tiempo, no nos afectan en estos días, que suelen ser, bueno, como todos sabemos, bastante frecuentes, y también nos da un plus de intimidad que, a la hora de, durante esos 6, 7, 8 días que podemos pasar allí montándolo, que no teníamos en la plaza de la catedral. Tenemos todo recogido, tenemos un lugar para todo, en fin, es más. Y también yo creo que para el resto de la gente, para los obetenses, también es más cómodo. Más cómodo visitarlo. Podemos comentar que nosotros, desde que estamos haciéndolo en Trascorrales, ponemos un libro de firmas para que la gente escriba tal, ¿no? El primer año pues, fueron muy abundantes las opiniones de que está muy bien, las alabanzas, pero debería estar en la plaza de la catedral, pero estaba mucho mejor en la plaza de la catedral. Y eso desapareció. Bueno, quiero hacerle una pregunta antes de finalizar. ¿Usted coloca árbol de Navidad? No. No. ¿Pero está reñido colocarlo uno con lo otro? No. Para nada. No, desde luego que no. Vamos a ver, mire, si te cuento un poco mi historia personal, yo quizá en la adolescencia, mi adolescencia debe ser la época en la que he llegado, el árbol de Navidad lo coloqué 2, 3, 4 años en casa y no volví a hacerlo, no lo volví a poner. No podemos luchar contra los tiempos tampoco, es una tradición que es la de ellos, no es nuestra, eso no cabe duda. Yo digo siempre que o sea, para mí no me dice nada. Y en ese sentido podría remitirte a un artículo, una tira de estas de periódico de Juan José Millás, publicada en La Nueva España hace pocos años, donde establece su opinión sobre el Belén y el árbol, vamos a decir, ¿no? Pues habrá que leerlo, habrá que leerlo, sin duda. Pues Gonzalo Fernández, tesorero de la Asociación Belenista de Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, bueno, y por darnos esas claves para aquellos que todavía son de los de a última hora y no han podido colocar el Belén aún. Bueno, pues ya lo saben, ya tienen ahí unas pinceladas. Y si tienen tiempo y ganas y, bueno, pues tienen tiempo libre sobre todo, pues a visitar el Belén que está instalado en la plaza de Trascorrales. Muchísimas gracias, por estar con nosotros esta noche. Y ahora, después de los anuncios, nada, pues en tan solo un momento, vamos a hablar de una de las figuras que nunca falta en un Belén, pero desde una perspectiva histórica. ¿Quién fue en realidad el rey Herodes, ese que está en todo lo alto del castillo que se pone en los Belenes? Después de los anuncios lo vemos. Hasta ahora. Bueno, continuamos el programa de esta noche, vamos a ir ya poniendo punto final al mismo. Bueno, cuando ustedes en casa montan el Belén, bueno, pues montan el Belén de figuritas, no aquellos que montan el Belén en casa de por sí, no. Cuando montan el Belén de figuritas, bueno, pues siempre hay una figura que no puede faltar, más allá de San José, la Virgen, el niño, la mula, el buey, el pastorcito cagón, el pastorcito meón, hay uno que nunca puede faltar, y es Herodes, que va a ser nuestro protagonista de hoy en un paseo por la historia. Porque recuerden, en toda historia que se precie, para que haya un superhéroe debe de haber un supervillano, y en toda historia del nacimiento, el supervillano es sin duda el rey Herodes, esa figura que seguro que tienen arriba del todo, en todo lo alto del castillo, rodeado de romanos. Bueno, José María Rodríguez, profesor de Historia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, el rey Herodes, ¿quién era este señor? ¿Fue un personaje verdadero? O sea, ¿existió de verdad? Sí, por supuesto que existió. Era el rey de Judea, que vivió y reinó aproximadamente los 40 años previos al nacimiento de Cristo. Ajá. Sí. O sea, él era el que reinaba cuando nació Jesucristo, según la Biblia, cuando nació el niño Jesús. Según los evangelios, así es. Era el que mandaba. Pero era el que mandaba, o mandaban los romanos, porque en todos los nacimientos está él, en todo lo alto del castillo, y está rodeado de romanos. Vamos a ver, él era un rey vasallo de los romanos, era un rey tributario de los romanos. Un títere.
Sí, podemos decir que sí. Él tenía plena autonomía en los asuntos internos de su reino, de Judea, pero en todas las decisiones de política exterior y en cualquier otra decisión que los romanos estimaran conveniente, estaba sometido a los dictados de Roma. A los dictados de quien mandara en Roma, primero de Julio César, después de Marco Antonio, por último de Octavio Augusto, porque él supo, en ese sentido era un personaje hábil, y supo ir navegando con suerte y poniéndose a favor y mostrando sus respetos de cualquiera de estos tres personajes que sucesivamente ejercieron el poder en Roma. En la lucha entre Octavio y Marco Antonio... Bueno, pues él primero estaba a favor de Marco Antonio, pero luego cuando Marco Antonio perdió, rápidamente él también se movió, podríamos decir así, y se puso postrado a los pies de Octavio Augusto y bueno, Octavio Augusto aceptó su sumisión. ¿Un rey querido por su pueblo, un rey malo para su pueblo? Pues todo lo contrario, un rey pasó a la historia como un rey odiado, odiado por el núcleo duro de la población judía, sobre todo, que se mostraba muy celosa de su religión, ya que lo acusaban de impío, lo acusaban de... No, muy guapo en las fotos no salía, no, ahí lo vemos. Bueno, él, a ver, era un personaje, sí, es cierto que quizás cumplía con los ritos externos de la religión judía, pero él no se sentía judío de corazón, era un personaje para los judíos ortodoxos, era un gentil, un pagano, porque en su vida diaria, en su comportamiento, en su trayectoria, él estaba completamente culturalmente helenizado, helenizado y romanizado, su estilo de vida, su forma de manejarse, de comportarse, estaba muy lejos del ideal que el pueblo judío, digamos, deseaba para sus propios reyes. Y como rey entonces, ante su pueblo, lo mantenían los romanos. Sí, bueno, también se mantenía él a base del terror, a base de ejecuciones y de mantener... Vamos con eso. La matanza de los inocentes, ¿este hecho es histórico o forma parte de la leyenda bíblica? Es un hecho controvertido. ¿Por qué? Porque solamente tenemos una fuente que la menciona, que son los propios evangelios, el Evangelio de San Mateo, capítulo 2. Bueno, bien, entonces ahí se nos dice que cuando nace el niño Jesús, llegan de Oriente los Reyes Magos y tal, y bueno, bien, y que entonces acuden a adorar al niño, el rey Herodes se entera, les llama a su presencia, él dice que también quiere ir a adorar al niño y tal, pero los reyes reciben un sueño que deben huir, también la Sagrada Familia huye a Egipto. ¿Huyendo de qué? De esa matanza que el propio Herodes planifica y ordena en Belén para deshacerse de todos los niños nacidos allí menores de 2 años. ¿Por qué? Porque él cree que en esa profecía de que allí va a nacer un rey que él cree que va a usurpar su trono. Eso es lo que nos dicen los evangelios. Y tal. Lo que pasa que, ¿qué ocurre? Que no hay ninguna otra fuente externa que lo corrobore. Hay una fuente muy seguida para digamos, verificar los acontecimientos que ocurrieron en estos años en torno al nacimiento de Cristo, que es Flavio Josefo, que menciona muchos datos de la vida de Herodes y de sus hechos, pero precisamente este no. De la matanza. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos autores que la ponen en duda, pero luego hay otros que dicen que, si es verdad que no hay confirmación por otras fuentes de lo que dicen los evangelios, que ese hecho cruel y sangriento sí es plenamente compatible y coherente con la trayectoria vital de Herodes, que ordenó otras matanzas tan crueles o más que esa de los niños inocentes. ¿A quién más mandó matar este hombre? Bueno, él era un personaje que... Él era un usurpador, y llegó a ser, bueno, como otros tantos tiranos, paranoico. Veía conspiraciones, algunas reales, otras ficticias, para desalojarle del poder. Y entonces él siempre se adelantaba preventivamente y eliminaba a decenas o incluso centenares de personajes anexos a su reino o nobles de allí, de Judea, que creían que le podían hacer sombra o que le podían expulsar. Es decir, seguía una política del terror. Y esa política del terror alcanzó también a miembros de su propia familia. Asesinó a su segunda esposa, Miriam, asesinó al hermano de su esposa, asesinó a 3 de sus hijos, al primogénito llamado Antípater, a otros 2 que tuvo con la segunda mujer, a Aristóbulo y Alejandro,
¿Por qué? Porque él veía que sí, que podía ser desplazado del poder por ellos y precisamente por eso los eliminaba. También hizo desaparecer, posiblemente eliminados, claro, a decenas de opositores que los encerraban en una de sus fortalezas, una de las muchas fortalezas que construyó, la fortaleza de Hircania, que eran fortalezas no tanto para defenderse de enemigos exteriores, sino para defenderse de rebeliones o ataques de su propio pueblo. Él vivía continuamente bajo ese miedo. Nada, tenía que ser una fiesta, ir a cenar a su casa. Sí. Bueno, tenía que ser tremendo. No obstante, aquello. También no era muy diferente de otros personajes de su tiempo, de lo que podíamos llamar en aquel momento los déspotas orientales. Era un espíritu de los tiempos en aquel momento. Claro. Si alguien molestaba, ras. Sí. Bien, bueno. ¿Construyó algo? ¿Pasa la historia por algo? ¿Tiene legado? Sí, tiene un gran legado constructivo, eso sí hay que reconocerlo. Él, ya te digo que él era culturalmente un personaje del mundo helenístico romano. Él entonces quería llevar todos los, digamos, adelantos y avances técnicos, materiales y culturales del mundo greco-romano a Judea, a su reino. Y por eso precisamente era odiado por su pueblo. Bien, entonces mandó construir una auténtica ciudad romana, podemos decir, en la costa de Judea, en la ciudad de Cesarea, en honor precisamente a Augusto, su protector. Una ciudad que incluía un estupendo puerto, un gran templo en honor a Augusto, y circo, hipódromo, que es decir, para carreras a caballos, anfiteatro, teatro, termas, bien, vamos, todos los elementos consustanciales a una auténtica ciudad romana. Luego también, bueno, construyó una serie de palacios para sí, y palacios fortaleza, como te decía, absolutamente inexpugnables. El de Masada, el de Masada lo construyó Herodes. La fortaleza de tumba de Herodium, la de Maqueronte, la de Hircania, que te he dicho antes, y otras muchas. Y luego, sobre todo, yo creo que es más conocido y dejó huella porque fue el reconstructor del gran templo de Jerusalén, al que dio la forma definitiva y la forma, digamos, más espectacular y más grandiosa. Construyó esa enorme plataforma que aún hoy se mantiene allí, en la explanada de las mezquitas de Jerusalén, los muros que aún hoy quedan en pie, entre ellos el muro de las Lamentaciones, y luego toda la propia estructura del templo, la Torre Antonia. Era una obra de las maravillas del mundo antiguo, podemos decir. Pero bueno, ya ahora sabemos, un día aquí lo mencionamos, que fue destruida casi hasta sus cimientos por los romanos durante la gran rebelión del año 70. ¿Y ni reconstruyendo y ampliando el gran templo de Jerusalén se congració con el clero de los judíos? Ni con esas, porque él por una parte quería congraciarse haciendo esa clase de obras materiales, pero luego al final terminaban acusándolo de pagano, de impío, de gentil. No se le ocurrió otra cosa que colocar unas águilas romanas a la puerta del propio templo, cosa, bueno, que sería ya el mayor de los sacrilegios para los ortodoxos judíos. Luego también le dio por saquear el tesoro de la tumba del rey David, y así se contaminó, se volvió impuro. Bueno, un montón de detalles que para los judíos de pura cepa lo volvían un personaje despreciable. Él, encima, tampoco podía presumir de ser auténticamente judío fetén, porque él procedía de una región, un territorio situado al sur de Judea, que era el territorio de la Idumea. Su madre, encima, era de origen árabe, nabatea. Bien, su familia habían sido unos conversos tardíos al judaísmo. Entonces todo eso hacía levantar sobre una serie de sospechas de que no era genuinamente judío. ¿Y quién le sucede una vez que muere? Bueno, se reparte el reino entre sus hijos, que todos se llamaban Herodes algo. Herodes Arquelao, que se queda con Judea, Herodes Antipas con Galilea, Filipo, que se queda con los territorios al norte del lago Tiberíades, y luego incluso su propia hermana Salomé recibe el mandato de algunas ciudades. Pero bueno, ahí entraríamos en una segunda fase, la fase propiamente que nos enseñan los evangelios. De todas formas, estos tres monarcas cada vez iban a tener menos autonomía, ya iban a estar sometidos continuamente a las injerencias de los gobernadores o procuradores romanos, bien sea el que mandaban desde Siria o el que mandaban directamente allí a Judea. A Jerusalén y por ahí. Bueno, ¿y cómo murió este señor tan malo?
A ver, sabemos cosas de su muerte también a través de Flavio Josefo, que lo critica duramente y tal. Bueno, Flavio Josefo nos narra que muere entre atroces dolores, sufrimientos, una auténtica tortura, como justo castigo a sus pecados y a su vida disoluta y corrupta. Podría haber muerto, entendemos hoy, de una enfermedad renal, de sarna a lo mejor. ¿De sarna? Sí, sí, sí. Antes de morir se dice que como él sabía que su muerte no iba a ser llorada en absoluto, que para que su muerte fuera llorada ordenó la ejecución de 300 nobles del reino, lo ordenó a su hermana, pero bueno, bien, al final esa ejecución no se produjo. Bueno, menos pero bueno, mal. de ahí viene que entendamos que si no hay confirmación absoluta de que la matanza de los inocentes fue cierta, sí era capaz de hacer cosas parecidas. Claro. Porque las mandó a hacer y porque las hizo. Claro. Bueno, pues ya conocemos un poquito más a esa figura clave en todo Belén que se precie, de los que ustedes, por ejemplo, ponen en sus domicilios. Ya lo saben, si no lo han puesto, cuando lo pongan, a la hora de montar el castillo, que se suele poner siempre arriba de una montañita, ¿verdad? Sí, Hay que poner el castillo arriba de una montañita. A la hora de colocar los romanos, bueno, pues cuando coloquen a ese personaje que suele ser gordito, con un gorro, con barba, pues dices, ¡oh, qué elemento! Y allí lo colocas con un poco de precaución, porque cuidado, que manda a matar a todo lo que hay allí debajo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por aclararnos quién era el malo de esta historia navideña, Herodes el malo, aquí lo tenemos. Gracias por aclararnos la figura de este hombre. Y nada más que desearte muy buenas fiestas y entrada y salida de año. Muy bien. Vale. Como también les deseamos a ustedes que pasen buena noche de miércoles 19 de diciembre. Nosotros volvemos mañana, de nuevo, con temas que esperamos sean de su interés, aquí en el YE de Asturias Televisión. Gracias por su atención y no sueñen con Herodes. Hasta mañana.